Entonces vamos a comenzar con el video con la siguiente parte de la lectura. Como hijo, tiene a la Virgen por madre y a la Iglesia por esposa. Como Espíritu Santo, regenera y fecunda la humanidad. Por eso en los trigramas de Foji a los 3 yang superiores corresponden los 3 yin inferiores, porque los trigramas de Foji son un pentáculo semejante a los triángulos de Salomón, pero con una interpretación ternaria de 6 puntos de la estrella brillante. El dogma no es divino, en tanto que no es verdaderamente humano, es decir, que reúna la más elevada razón de la humanidad. Así el Maestro, a quien llamamos el Hombre Dios, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. La revelación es la expresión de la creencia admitida y formulada por la razón universal en el verbo humano. Por esto se dice que en el Hombre Dios la divinidad es humana y la humanidad divina. Nosotros decimos todo esto filosóficamente y no teológicamente. Y esto no toca en nada la enseñanza de la Iglesia, que condena y debe condenar siempre a la magia. Paracelso y Agripa no han elevado altar contra altar y se han sometido a la religión dominante en su época. A los elegidos de la ciencia las cosas de la ciencia, a los fieles las cosas de la fe. El emperador Juliano en su himno al Rey Sol da una teoría del ternario que es casi idéntica a la del iluminado Swedenborg. El sol del mundo divino es la luz infinita, espiritual e increada. Esta luz se verbaliza, puede hablarse así en el mundo filosófico y se hace el foco de las almas y de la verdad, pues se incorpora y se convierte en luz visible en el sol, tercer mundo, sol central de nuestros soles y cuyas estrellas fijas son chispas siempre vivas. Los cabalistas comparan el espíritu a una sustancia que queda fluida en el medio divino y bajo la influencia de la luz esencial, pero cuyo exterior se endurece como una cera expuesta al aire en las más frías regiones del razonamiento de las formas visibles. Estas cortezas o envolturas petrificadas, nosotros diríamos mejor carnificadas si fuera admisible la palabra, son la causa de los errores o del mal, que tiende a la pesantez y a la dureza de las envolturas anímicas. En el libro del Zohar y en el de las revoluciones de las almas, los espíritus perversos o malos, demonios, no son llamados de otro modo que las cortezas córtices. Las cortezas del mundo de los espíritus son transparentes, las del mundo material son opacas. Los cuerpos no son más que ontezas temporales y de las que las almas deben ser liberadas, pero aquellas que obedecen al cuerpo en esta vida, se forma un cuerpo interior o una corteza fluídica que se hace su prisión y suplicio después de la muerte, hasta el momento en que consigue fundirla en el calor de la luz divina o su pesantez les impide subir. No llegan sino por medios de infinitos esfuerzos y con el socorro de los justos que les tienden la mano, y durante todo ese tiempo son devorados por la actividad interna del espíritu cautivo, como en un horno que completa combustión. Aquellos que llegan a la hoguera de la expiación se queman por sí mismos en ella, como Hércules sobre el monte Oeta, y se libran así de sus tormentos. Pero el mayor número carece de valor ante esta última prueba, que les parece una segunda muerte mucho más espantosa que la primera, y permanecen así en el infierno, que es eterno de hecho y de derecho, pero en el cual las almas nunca son precipitadas ni retenidas a pesar suyo. Bien, a continuación voy a explicar brevemente los párrafos que hemos leído.
La naturaleza de la Trinidad y su relación con la humanidad. Esto es del primer párrafo. Como hijo tiene a la Virgen por madre y a la Iglesia por esposa. Esta frase se refiere a la relación entre el Hijo de Dios Jesucristo y la Virgen María, su madre. La Iglesia es considerada como la esposa del Hijo, lo que simboliza la unión entre la fe y la comunidad de creyentes. Como Espíritu Santo regenera y fecunda la humanidad, esta frase se refiere a la función del Espíritu Santo en la Trinidad, que es regenerar y fecundar a la humanidad. El Espíritu Santo es considerado como la fuerza que da vida y energía a la humanidad y que lleva a la salvación. Por esto, en los trigramas de Foji, a los 3 yang superiores corresponden los 3 yin inferiores. Los trigramas de Foji son un sistema de símbolos chinos que se utilizan para describir la estructura del universo y la relación entre los opuestos. Los 3 yang superiores se refieren a la Trinidad y los 3 yin inferiores se refieren a la humanidad. La correspondencia entre los dos se refiere a la relación entre la divinidad y la humanidad, porque los trigramas de Foji son un pentáculo semejante a los 2 triángulos de Salomón, pero con una interpretación ternaria de 6 puntos de la estrella brillante. Un pentáculo es un símbolo que se utiliza para representar la unión de los opuestos. Los 2 triángulos de Salomón se refieren a la estrella de David, que es un símbolo de la unión entre la fe y la razón. La interpretación ternaria de 6 puntos de la estrella brillante se refiere a la relación entre la Trinidad y la humanidad y cómo se une en la estrella brillante, que es un símbolo de la iluminación y la sabiduría. El resumen del texto se refiere a la relación entre la Trinidad y la humanidad y cómo se une en la estrella brillante, que es un símbolo de la iluminación y la sabiduría. La Trinidad es considerada como la fuente de la vida y la energía, y la humanidad es considerada como la receptora de la energía. La unión entre la Trinidad y la humanidad se representa en los trigramas de Foji, que son un sistema de símbolos que se utilizan para describir la estructura del universo y la relación entre los opuestos. Luego hemos podido ver la naturaleza de la divinidad, la humanidad y la relación entre ambas. El dogma no es divino si no es verdaderamente humano, es decir, si no reúne la más elevada razón de la humanidad. Esto sugiere que la verdad divina debe ser accesible y comprensible para la humanidad y que la razón y la fe deben estar en armonía. La revelación es la expresión de la creencia admitida y formulada por la razón universal en el verbo humano. Esto sugiere que la revelación es un proceso de comunicación entre la divinidad y la humanidad y que la razón y la fe están involucradas en este proceso. La divinidad es humana y la humanidad divina en el hombre Dios. Esto sugiere que la divinidad y la humanidad están interconectadas y que la una se refleja en la otra. El texto destaca la importancia de la distinción entre la filosofía y la teología y que la magia no es compatible con la enseñanza de la Iglesia. El emperador Juliano y Swedenborg son mencionados como ejemplos de pensadores que han desarrollado teorías sobre el ternario, que es un concepto que se refiere a la tríada de la divinidad, la humanidad y el universo. El sol del mundo divino es la luz infinita, espiritual e increada, que se revela y se convierte en luz visible en el sol. Esto sugiere que la luz divina es la fuente de la vida y la energía, y que se manifiesta en el universo de manera visible e invisible. Los cabalistas comparan el espíritu con una sustancia que queda fluida en el medio divino, pero que se endurece como una cera expuesta al aire en las regiones más frías del razonamiento y las formas visibles.
Esto sugiere que el espíritu es una sustancia que puede ser influenciada por la luz divina, pero que también puede ser afectada por las limitaciones y los errores de la humanidad. Las cortezas o envolturas petrificadas son la causa de los errores o del mal, que tienden a la pesantez y la dureza de las envolturas anímicas. Esto sugiere que los errores y el mal son el resultado de la ignorancia y la falta de comprensión, y que la espiritualidad y la iluminación pueden ayudar a superar estos obstáculos. La interconexión entre la divinidad y la humanidad, la importancia de la razón y la fe en la comprensión de la verdad divina. Luego se menciona la naturaleza del alma, el cuerpo y la relación entre ambos después de la muerte. Las cortezas del mundo de los espíritus son transparentes, mientras que las del mundo material son opacas. Esto sugiere que el mundo espiritual es más puro y transparente que el mundo material, que está sujeto a la ignorancia y la oscuridad. Los cuerpos no son más que ondas temporales y las almas deben ser liberadas de ellos. Esto sugiere que el cuerpo es una prisión para el alma y que la liberación del alma es necesaria para alcanzar la verdadera libertad y la iluminación. Aquellos que obedecen al cuerpo en esta vida se forman un cuerpo interior o una corteza fluídica que se hace su prisión y suplicio después de la muerte. Esto sugiere que las personas que se dejan llevar por los deseos y las pasiones del cuerpo en esta vida se crean una prisión espiritual que les impide avanzar en su camino hacia la iluminación después de la muerte. La corteza fluídica se hace su prisión y suplicio después de la muerte, hasta el momento en que consigue fundirla en el calor de la luz divina. Esto sugiere que la prisión espiritual creada por el cuerpo puede ser disuelta mediante la luz divina, que es la fuente de la iluminación y la liberación. Aquellos que no consiguen fundir su corteza fluídica en la luz divina se ven obligados a subir mediante infinitos esfuerzos y con el socorro de los justos que les tienden la mano. Esto sugiere que la liberación del alma es un proceso difícil y que requiere la ayuda de los seres espirituales avanzados. Durante todo ese tiempo, las almas son devoradas por la actividad interna del espíritu cautivo, como un horno en completa combustión. Esto sugiere que la prisión espiritual creada por el cuerpo es un estado de sufrimiento y de combustión interna que puede ser superado mediante la liberación del alma. Aquellos que llegan a la hoguera de la expiación se queman por sí mismos en ella como Hércules sobre el monte Oeta y se libran así de sus tormentos. Esto sugiere que la expiación es un proceso de purificación y de liberación que requiere la voluntad y la determinación del individuo. El mayor número carece de valor ante esta última prueba que les parece una segunda muerte, mucho más espantosa que la primera, y permanecen así en el infierno, que es eterno de hecho y de derecho. Esto sugiere que la mayoría de las personas no están dispuestas a enfrentar la prueba de la expiación y que por lo tanto permanecen en un estado de sufrimiento y de oscuridad espiritual. El infierno no es un lugar al que las almas son precipitadas o retenidas a pesar suyo, sino que es un estado espiritual que se crea a sí mismo, en el que el infierno es un estado de conciencia que se crea mediante las propias acciones y decisiones del individuo y que no es un castigo impuesto por una autoridad exterior. En conclusión, después de analizar el texto, podemos concluir que la verdadera naturaleza de la realidad es la unidad y la totalidad que comprende tanto la divinidad como la humanidad. El individuo, que en sí mismo es el mismo Dios, la fuente, el todo, el infinito, el universo y el éter, se encuentra en su estado de desconocimiento y sufrimiento en el mundo de tercera dimensión, que es lo que comúnmente se conoce como el infierno. Sin embargo,
Este infierno no es un lugar físico, sino un estado espiritual y energético que se crea a sí mismo debido a los errores y la ignorancia del individuo. El mundo de tercera dimensión, que es el mundo en el que vivimos, está conectado con el mundo etérico o espiritual, y es en este mundo donde el individuo puede encontrar el conocimiento verdadero y liberarse del sufrimiento y las limitaciones del infierno. La liberación del individuo se logra mediante la comprensión de su verdadera naturaleza y la conexión con su lado luminoso, que es la fuente de la iluminación y la sabiduría. Al encontrar el conocimiento verdadero, el individuo puede superar sus errores y limitaciones y alcanzar un estado de conciencia y comprensión que le permite ver la realidad tal como es en verdad. Entonces se conoce que el infierno no es un castigo impuesto por una autoridad exterior, sino un estado espiritual que se crea a sí mismo debido a la ignorancia y a los errores del individuo. El individuo, al ser el mismo Dios, la fuente, el todo, el infinito, el universo y el éter, tiene el poder de crear su propia realidad y de liberarse del sufrimiento y las limitaciones del infierno. Así el individuo puede conocer tanto su lado oscuro como su lado luminoso, y al encontrar el conocimiento verdadero puede liberarse del sufrimiento y las limitaciones del infierno, y alcanzar un estado de conciencia y comprensión que le permite ver la realidad tal como es en verdad. Sacando esta última conclusión, hemos podido comprender que el individuo es el mismo Dios, la fuente, el todo, el infinito, el universo y el éter. El mundo de tercera dimensión, que es el mundo en el que vivimos, está conectado con el mundo etérico o espiritual. El infierno no es un lugar físico, sino un estado espiritual y energético que se crea a sí mismo debido a los errores y la ignorancia del individuo. La liberación del individuo se logra mediante la comprensión de su verdadera naturaleza y la conexión con su lado luminoso. El individuo tiene el poder de crear su propia realidad y de liberarse del sufrimiento y las limitaciones del infierno. Muy bien, entonces ha quedado todo claro. Y bueno, pues como hemos podido ver y comprender que en realidad el infierno no es un lugar físico como se le ha conocido por mucho tiempo. ¿Sí? Es más que todo un estado espiritual, como bien se menciona, ¿no? Y se da a entender en el texto. Entonces, hasta aquí hemos llegado con el video. Sí, nos vemos en el siguiente video, donde voy a dar una explicación también sobre el texto que vamos a leer a continuación en el siguiente video. Un fuerte abrazo para cada uno de vosotros y bueno, gracias por el apoyo. What?